El sonido de las campanas resonaba por todo el monasterio, marcando el inicio de un nuevo día. El sol apenas asomaba entre las montañas cuando los monjes ya caminaban descalzos por los pasillos de piedra, con sus túnicas ondeando suavemente al ritmo del viento. Entre ellos estaba un joven monje, con el ceño fruncido y el corazón inquieto. Desde hacía tiempo, algo dentro de él se rompía un poco más cada día. No era el frío de las madrugadas ni las largas horas de meditación lo que le atormentaba, sino la constante sensación de que aquel lugar, que debía ser un refugio de paz, se había convertido en un pozo de negatividad. Los susurros en los pasillos, las miradas esquivas, las palabras envueltas en veneno disfrazado de humildad, todo eso le hacía sentir que estaba en el sitio equivocado. La política dentro del monasterio se volvía cada vez más pesada, las envidias se escondían detrás de falsos gestos de cortesía, y los chismes eran como humo que se deslizaba por cada rincón, contaminándolo todo. Aquella mañana, mientras barría el templo con movimientos mecánicos, escuchó a dos monjes murmurando en una esquina. Dicen que el maestro confía demasiado en él, pero no es más que un niño perdido. Lo sé, parece que no entiende lo que significa la verdadera disciplina. El joven monje apretó los dientes. No era la primera vez que lo escuchaba, y sabía que no sería la última. No entendía por qué se aferraban tanto a esos comentarios sin sentido. ¿Por qué pasaban sus días enredándose en rumores en lugar de buscar la iluminación? Esa noche, mientras el monasterio dormía bajo la luz de la luna, tomó una decisión. Se iría. No podía seguir en un lugar donde la negatividad lo envolvía como una sombra constante. A la mañana siguiente, con el corazón pesado y la mente agotada, se presentó ante el maestro, un anciano de mirada serena y voz tranquila. «Maestro, no puedo más. Este lugar debería traer paz, pero lo único que encuentro es ruido, distracciones, toxicidad. Me gustaría marcharme». El maestro lo observó en silencio durante un largo momento. Sus ojos reflejaban comprensión, pero también una profunda sabiduría. «Te entiendo, hijo mío», dijo al fin, «pero antes de que tomes tu decisión, quiero pedirte un favor». El joven monje frunció el ceño, desconcertado. «Lo que sea, maestro». El anciano tomó una cuchara de madera y la llenó hasta el borde con agua cristalina. Luego, se la entregó con suavidad. «Quiero que recorras todo el monasterio con esta cuchara en la mano. No puedes derramar ni una sola gota». El joven monje miró el agua, luego al maestro. No entendía qué tenía que ver eso con su deseo de irse, pero si aquella tarea era el último obstáculo antes de su partida, la aceptaría. «Está bien, maestro, lo haré». Respiró hondo, sujetó la cuchara con firmeza y dio su primer paso. El joven monje caminó con pasos calculados, sosteniendo la cuchara con el máximo cuidado. El agua en su interior reflejaba la luz del sol, temblando con cada pequeño movimiento. Los pasillos del monasterio, que tantas veces había recorrido sin pensar, ahora se sentían diferentes. Cada escalón, cada piedra suelta, cada brisa repentina se convertía en un desafío. Mantuvo la mirada fija en el líquido, asegurándose de que ninguna gota se derramara. A su alrededor, la vida en el monasterio continuaba como siempre. Un grupo de monjes discutía en la sala principal, sus voces bajas pero tensas. No podía distinguir sus palabras, pero sentía el peso de sus emociones en el aire. Más adelante, dos aprendices murmuraban entre sí, lanzando miradas furtivas a otro monje que pasaba junto a ellos. Normalmente, estos momentos lo habrían irritado. Habría sentido la necesidad de escuchar, de indignarse, de preguntarse por qué la paz del monasterio estaba tan corrompida por esas pequeñas guerras silenciosas. Pero esta vez no prestó atención. Su mundo se había reducido al agua en su cuchara. Nada más importaba. Cada pensamiento, cada distracción, cada emoción negativa se desvanecía en la única misión que tenía: mantener el agua intacta. Los minutos se convirtieron en horas. Recorrió los jardines, pasó por el comedor donde otros monjes compartían su comida en silencio, atravesó la sala de oración donde el eco de los cánticos sagrados llenaba el espacio. En cada paso, el agua en la cuchara seguía allí, moviéndose apenas, pero sin derramarse. Finalmente llegó de nuevo ante el maestro. Su respiración era profunda, sus manos firmes. «Maestro, he completado la tarea»,
anunció, con una mezcla de alivio y orgullo en su voz. No derramé ni una sola gota. El anciano sonrió con complicidad. Dime, hijo mío, durante tu recorrido, ¿escuchaste los chismes? El monje parpadeó, sorprendido por la pregunta. No, maestro. ¿Prestaste atención a las discusiones? No, maestro. ¿Sentiste la negatividad del monasterio? El joven abrió la boca para responder, pero se detuvo. Recordó su caminata, recordó el murmullo de las voces, las miradas furtivas, los susurros llenos de juicios. Todos estaban ahí, como siempre, pero por primera vez no le afectaron. Su única preocupación había sido el agua, su única misión, su único enfoque. El maestro asintió, viendo el cambio en los ojos de su discípulo. Cuando te concentras en lo que realmente importa, en tu propio camino, la negatividad de los demás se convierte en un ruido lejano. Siempre ha estado ahí y siempre estará, pero solo se vuelve un obstáculo cuando le das tu atención. El joven monje sintió un estremecimiento en su interior. Había pasado tanto tiempo dejando que la toxicidad de los demás invadiera su mente, que nunca se había detenido a pensar en lo que realmente merecía su energía. Se quedó en silencio, asimilando cada palabra. Y ahora dime, continuó el maestro, ¿sigues queriendo irte? El joven monje sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había estado convencido de que la única salida era huir del monasterio, alejarse de la toxicidad, buscar la paz en otro lugar. Pero ahora, después de esa simple tarea, algo dentro de él había cambiado. Miró la cuchara, el agua quieta en su interior. El reflejo de su propio rostro le devolvió la mirada, como si viera una versión de sí mismo que nunca había notado antes. Maestro... Su voz salió más baja de lo que esperaba. Siempre pensé que era el monasterio el que me robaba la paz, que la negatividad estaba en el ambiente, en las personas, en sus palabras, pero ahora... Se detuvo. Sus pensamientos eran un torbellino, intentando encontrar la forma correcta de expresarlo. El anciano lo observó con paciencia, permitiéndole encontrar su propia respuesta. Ahora entiendo que todo ese ruido siempre estuvo ahí, pero solo me afectaba porque yo le prestaba atención, continuó el joven. Si me concentro en mi propósito, en mi propio camino, la negatividad deja de ser un obstáculo. El maestro sonrió con ternura. Así es, hijo mío, la negatividad es como el viento, puede rozarte, puede rodearte, pero solo se convierte en una tormenta dentro de ti si le das permiso para entrar. El joven monje bajó la mirada, sintiendo cómo su corazón, por primera vez en mucho tiempo, se llenaba de una paz auténtica. Pero, maestro, levantó la vista de nuevo. ¿Qué hay de los demás? ¿Qué pasa cuando las palabras hirientes vienen de alguien cercano? Cuando la negatividad no es solo un ruido lejano, sino algo que intenta atraparte. El anciano respiró hondo antes de responder. No puedes controlar lo que otros dicen o hacen. No puedes cambiar la forma en que piensan e impedir que hablen de ti, pero sí puedes decidir qué impacto tienen en ti. Hizo una pausa y luego añadió: las personas solo pueden lastimarte si tú les das ese poder. La clave no es escapar de la negatividad, sino aprender a no dejar que te afecte. El joven monje sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había pasado tanto tiempo creyendo que la única forma de encontrar la paz era alejándose, cuando en realidad la verdadera paz debía cultivarse dentro de él. El maestro se puso de pie con la lentitud de los años, pero con la firmeza de quien conoce el peso de sus palabras. Déjame compartir contigo una verdad eterna. Su voz era suave, pero llevaba consigo una fuerza inquebrantable. La felicidad no se encuentra en huir del caos, sino en aprender a estar en paz en medio de él. El joven monje sintió que esas palabras se grababan en lo más profundo de su ser. Se quedó en silencio, sosteniendo la cuchara en sus manos, sabiendo que dentro de ella no solo había agua, sino la lección más importante de su vida. Ahora tenía una decisión que tomar. El joven monje permaneció inmóvil, mirando el agua en la cuchara, como si en su quietud se escondiera la respuesta que había buscado durante tanto tiempo. Por primera vez, no sentía prisa por escapar. No sentía el peso de la frustración ni el deseo de huir del monasterio. Respiró hondo. Maestro. Su voz sonaba más firme, más clara.
Siempre pensé que la paz era un lugar, que debía encontrarla alejándome del caos. Pero ahora entiendo, la paz no está afuera. Está dentro de mí. El anciano asintió lentamente con una sonrisa apenas perceptible en sus labios. Así es, hijo mío. Aquellos que buscan la paz fuera de sí mismos nunca la encontrarán, porque siempre dependerá de lo que los rodea. La verdadera paz solo nace cuando aprendes a proteger tu mente de lo que no merece tu energía. El joven monje apretó la cuchara en su mano, sintiendo la profundidad de esas palabras. Por tanto tiempo había permitido que la negatividad lo consumiera, había dado demasiado poder a las palabras y acciones de otros. Pero ahora entendía la verdad. Se enderezó, sintiendo una nueva ligereza en su pecho. «Maestro, me quedaré». El anciano sonrió como si ya hubiera sabido su respuesta desde el principio. «Entonces, has aprendido la lección más importante». El joven monje miró alrededor del monasterio. Todo seguía igual. Los mismos pasillos, los mismos rostros, las mismas voces susurrando en rincones lejanos. Pero algo en él era diferente. Caminó de regreso a su habitación con la cuchara aún en la mano, pero esta vez sin miedo de derramar el agua, porque ahora sabía que, sin importar lo que sucediera a su alrededor, su paz dependía solo de él. ¿Cuántas veces hemos dejado que la negatividad de los demás nos robe la paz? ¿Cuántas veces hemos sentido que la única salida es huir? Pero la verdad es que la paz no está en otro lugar, no está en un trabajo diferente, en otra ciudad, en otras personas. La paz está en cómo elegimos enfrentar el mundo. Así que dime, ¿vas a seguir dejando que el ruido de los demás controle tu vida? ¿O vas a tomar el control de tu propia paz? Si esta historia te hizo pensar, compártela con alguien que necesita escucharla, porque tal vez al hacerlo, le estés regalando la lección que cambiará su vida.